Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. Una vez más, apreciados hermanos y hermanas, compartirle con mucha alegría un mensaje más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que caiga en buena tierra, que nuestro Padre Celestial nos dé el espíritu de sabiduría, tanto el que lo envía como para el que lo recibe. Siempre lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, un papel y una pluma. El mensaje para el día de hoy lo hemos encontrado en Mateo 25, del 31 al 46. El juicio de las naciones. Tremendo mensaje que vamos a compartirlo en este momento para todos y cada uno, apreciados hermanos. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los juicios de las naciones, Dios será sobre todas las naciones. El juicio que verdaderamente allí se va a ver qué ser humano hizo el bien y qué ser humano hizo el mal. Aquí hay dos preciosos animalitos que nuestro Padre Celestial ha escogido. Una, las ovejitas, esos van a ir a la derecha. Y los cabritos a la izquierda. Recordemos algo, que todo aquel que va a ser separado, el buen pastor separa las ovejas de los cabritos, pero las ovejitas a la derecha es al reino celestial, al milenio, y los cabritos a la parte izquierda. Eso es al rechinar y al crujir de dientes, al fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles caídos y todo aquel que hizo el mal. Por lo cual los juicios de Dios serán sobre todas las naciones, hermanos, de generación tras generación. ¿Cuál hizo lo correcto? ¿Cuál no hizo lo correcto? ¿Qué varón o qué mujer se encontró haciendo lo bueno? Será separado a la derecha
a la diestra de nuestro Padre bendito. Será para el gozo eterno. Pero a quien se haya o nos hayamos comportado mal, seremos a la parte izquierda, como un cabrito, a la izquierda donde está el lugar preparado para el crujir y el rechinar de dientes, hermano. Ciudades enteras, como también sobre cada persona en particular. Y los juicios de Dios no son solamente con huracanes, terremotos, tornados, etcétera. Como a veces vemos o escuchamos, es aún más grave porque serán con fuego y fuego eterno. Ese lugar que el mensaje nos dice juicio de las naciones es porque ya está preparado para el maligno. Pero nuestro Padre bendito está tardando su venida para que todos vengamos al arrepentimiento, queridos hermanos y hermanas. Cada nación será juzgada de acuerdo a las acciones que tuvieron para con los demás pueblos o naciones, sobre todo con las más indefensas o menos desarrolladas. Se ha comprobado que las naciones menos favorecidas y empobrecidas son aquellas sobre las cuales los imperios se han aprovechado de sus riquezas naturales. En el juicio de Dios sobre las naciones, Dios juzgará correctamente a cada nación. Habrá naciones salvadas y naciones condenadas. No importa si son ricas o pobres. Y de allí podemos ya ir anotando un mensaje bíblico. Una buena explicación nos va a dar Apocalipsis 21-24. Hay ciudades en donde el evangelio es más aceptado que en otras ciudades. Muchas no les agrada, pero puede ser una nación, una ciudad, un pueblo, muchos lugares en la cual nos podemos identificar, siempre y cuando que allí se haya hecho lo correcto, tanto para la ciudad como para la persona que estamos viviendo. El juicio sobre Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad, si es que se ha comportado como cabrito, pero si se ha venido actuando en los seres humanos como ovejita, entonces nuestro Padre Celestial hay un lugar muy privilegiado. Cuando Cristo Jesús venga, entonces nos llevará. Pero si nos hemos comportado bien, pero si nos hemos comportado mal, seremos dejados para pasar toda la tribulación. Y en esa tribulación, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. No va a ser nada comparado con lo anterior que empezamos diciendo. Pero todavía no ha sido juzgado espiritualmente. Otras ciudades del tiempo de Cristo también serán juzgadas severamente, más que otras por no haberse convertido la mayoría de sus habitantes de sus malos y perversos caminos. Estas ciudades son ejemplos para ciudades y pueblos como el día de hoy. En la actualidad, apreciados hermanos, podemos ver que hay ciudades que son más perversas y mundanas. Hay muchas ciudades hoy en día idólatras, que otras donde la perversidad, el odio, la ración del alcoholismo, la droga y el desenfreno sexual es más pronunciado que en otras ciudades. Se juzgará a los habitantes de cada nación y ciudad. No todos serán juzgados y condenados por habitar en ciudades que consideramos pecadoras en gran escala. Habrá personas que se salvarán, como Lot se salvó con su familia de Sodoma y Gomorra. Y este es un ejemplo, hermano. Ya vimos que en la antigüedad, Sodoma y Gomorra era una ciudad demasiado perversa. Solamente ahí se practicaba toda cosa de maldad. Entonces, ¿qué le sucedió a esta ciudad? Que le cayó un tremendo juicio para esta ciudad. Pues entonces algo similar va a suceder, porque el juicio de las naciones, de igual manera, va a venir muchas cosas fuertes para aquella ciudad que se esté comportando mal. Si no cojamos el ejemplo de Sodoma y Gomorra.
Cada ser humano será juzgado de acuerdo a su fe en Cristo y sus obras. Pero Romanos 2, del 1 al 16, tenemos una gran explicación. Por el tiempo no lo voy a compartir, pero ya ustedes lo pueden discernir después, apreciados hermanos. No endurezcamos nuestros corazones al mensaje de Dios. Solo los hacedores de la palabra de Dios serán justificados y salvados, no los oidores o lectores. Muchos de hoy en día nos encontramos muy cómodos siendo solamente oidores y lectores, pero no somos hacedores de la palabra. Y ahí marca una diferencia tremenda. A veces estamos muy cómodos, nos sentimos demasiado cómodos y solamente somos oidores y lectores, pero hacedores, allí marca una diferencia tremenda. Que el Señor nos ayude a ser hacedores y no solamente oidores y lectores. Los juicios de Dios no solo se van a manifestar con desastres naturales, enfermedades, accidentes, etcétera, sino que será aún más severo su juicio, y ese juicio será para sentenciar o disfrutar la vida eterna en el cielo o en la nueva tierra. Recordemos algo, apreciados hermanos, que cuando Cristo Jesús venga es para vivir el milenio. Entonces allí verdaderamente el que se comportó bien vendrá a ser como o haya venido teniendo una vida como ovejita. Más adelante vamos a ver las similitudes de una ovejita y cuál es la característica de un cabrito. Y recuerden que el pastor, el buen pastor, va a venir a separar las ovejas de los cabritos. Las ovejas irán a la derecha, pero los cabritos a la izquierda. Recuerden que al lado izquierdo es la parte del rechinar y el crujir de dientes. El Señor nos ayude a vivir como ovejitas. Si hemos venido siendo solamente leedores y oidores de la palabra, es tiempo que podamos hacer hacedores, hasta que no venga nuestro Señor Jesucristo, pues nos encuentre preparados. Y si hemos venido fallando, nunca es tarde para reivindicarnos y ponernos en el camino celestial. El juicio de las naciones en la última parte del capítulo 25, aquí podemos ya entrar que Jesús hace referencia al juicio que el Señor hará en su segunda venida. Primero debemos aclarar que en este mensaje del Señor no es una parábola. El rey que aquí representa a nuestro Señor Jesucristo, o el buen pastor y la gente de la tierra, con ovejas, los buenos, y los malos como cabras. Todo ser humano que se viene comportando a la luz de la Biblia como bueno, nuestro Padre Celestial nos compara como unas tiernas ovejitas, porque las ovejitas hacen caso al pastor, pero las cabritos no. Los cabritos son totalmente diferentes, nunca hacen caso, siempre viven peleando y nunca están. Inclusive botan un olorcito bastante fuerte por su propia naturaleza, que ellos no paran en un sitio. Pues entonces, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Como cabritos o como unas buenas ovejitas? Yo les voy a compartir, hermanos, en Zacarías 14:9. Aquí, este profeta, ya él profetizó que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a gobernar aquí en la tierra. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Como podemos ver, en realidad también el mensaje de toda la palabra de Dios aquí se va a encerrar, porque como es el juicio de las naciones, aquí es absolutamente todo, de generación tras generación. Pueblo, ciudades, todas serán juzgadas, pero el que hizo el mal ya sabe que va a ir a la izquierda.
Y el que hizo el bien, entonces verdaderamente al gozo celestial, al milenio, hermano. Que todos alcancemos esa gracia. El hambre y la malnutrición, la xenofobia, que es el rechazo, el odio, la pobreza, la enfermedad y la separación, reclusión social, que son problemas que han acompañado a la humanidad por toda su historia, a los desprovistos por su propia situación. Siempre hay una diferencia cuando nosotros vemos que alguien tiene, hasta con el familiar sucede eso, cómo queremos agradar a esas personas. Pero cuando el que menos tiene, como que los marginamos un poco, como que no es tan aceptado. Hasta se ve en una reunión cuando hacemos. Cuando alguien llega en algo demasiado que tiene cierta posesión, pues no sabemos qué darle ni qué brindarle y cómo ponerle el mejor asiento. Lo mismo ha sucedido con las naciones más despobrecidas, las que han tenido mayor calamidad. Nunca se llega allí. Siempre hay buena comunicación y buena entrega con las que más tienen. Más adelante les voy a compartir una pequeña comparación de la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos. Allí hay una referencia también, hermano. El juicio de las naciones, cuando Jesús regrese, no se va a presentar como el hijo del carpintero, sino como el rey de la tierra y también como el juez del mundo. Pero bien clarito nos lo deja aquí Mateo 25 del 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hasta el momento de su venida, tanto trigo como cizaña han estado mezclados en el mundo. Si no, hay que leer Mateo 13, 25 al 30. Allí tenemos otra explicación también. Pero cuando Jesús regrese, marcará la diferencia entre los unos y los otros. No lo hizo antes para dar a todos la oportunidad de que nos arrepentamos. Como lo dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tenemos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 tenemos aún esperanza para todos y cada uno, porque dice que el Señor está tardando su venida, es para que todos alcancemos la gracia de Él. Nuestro Padre bendito no quiere que ninguno ser humano perezca aquí de los que estamos actualmente. En las generaciones anteriores, seguro que lo mismo, para todas las generaciones, para todos los tiempos. Entonces, por lo cual aquí vemos que el Señor está tardando su venida, pero solo para que todos entremos al conocimiento de la verdad, que todos nos arrepintamos y que en ese momento, pues, ya estando preparados, allí, pues, el Señor verá que en ese momento, pues, ya la mayoría estamos y seguro que Él ahí se manifestará, porque no lo sabemos. Pero más adelante les voy a compartir un mensaje donde verdaderamente nos da la característica. No se sabe el día ni la hora. La mayoría lo sabemos. Absolutamente sabemos que Él en su palabra, ni los ángeles saben el día y la hora que va a llegar. Pero tenemos que estar preparados. Muchos sabemos escudriñar un poco la palabra, pero no estamos aún preparados. Y el Señor está tardando su venida, pero para que todos alcancemos, que ninguna alma se vaya a perder. En 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
todo, el cual quiere que todos los seres humanos, los hombres, cuando se habla de hombre también se habla de mujer, que seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32 nos deja este mensaje. Cuando Jesús juzgue al mundo, hará diferencia entre dos tipos de personas, a los que comparan como ovejas y cabritos. Ante Dios, ¿qué es lo que vale? No es el color de tu piel, no es tu religión, no es tu sistema de gobierno, etc. En aquel día solo habrá para Dios dos clases de personas que irán a dos lugares diferentes. A la izquierda como cabrito, allí es el rechinar y el crujir de dientes. A la derecha como ovejita, al gozo celestial, al milenio, a disfrutar el milenio, hermano. Dos destinos, vida eterna o castigo eterno. Ya queda en nosotros mismos cuáles queremos escoger. Si estamos viviendo equivocada, aún tenemos tiempo. Hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces allí ya nos va a haber oportunidad. Eres arrebatado porque seremos en un abrir y cerrar de ojos al encuentro en las nubes con el Señor, para luego de allí vivir el milenio con todos aquellos, conocerlo al Señor, conocer a los profetas, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, conocer a todo ser humano de generación que hizo el bien, conocerlo a Elías, a Jacob, a Enoc, a Moisés, a todos. Imagínense, apreciados hermanos, qué privilegio estar con ellos, conocerlo, pero claro, siempre y cuando tenemos que ganar esa herencia celestial. Si estamos viviendo una vida equivocada, que el Señor tenga misericordia y nos ayude a salir de lo que estamos y irnos por el camino de la verdad. Yo he escogido unas pequeñas similitudes para compartirlas, hermanos. Las características de una ovejita. Y también he cogido unas características de un cabrito. La actitud de cada uno. Para ver cómo nos comportamos, como cabrito o como ovejita. Las ovejas es un ser indefenso. No tiene uñas para arañar. No tiene dientes para morder. No tiene cuernos para herir. Las ovejas no pelean. Y los que son ovejas de Dios tampoco pelean. Pero aquí hay una diferencia con los cabritos. Antes de ello, sino que todo lo sufren, todo lo esperan, todo lo soportan. No piensan el mal, no usan armas. Los cabritos en todo tiempo están listos para hacer daño. ¿Cómo les gusta el pleito a los chivos? Dar de tope, subirse a cualquier cosa, brincar la cerca. Son muy traviesos, huelen un poquillo mal, tienen un tufo un poco desagradable. Le despide debido a su vida inquieta. Un cabrito huele a muchos metros. Lo contrario de las ovejitas. Allí nos podemos dar una cierta característica de lo que verdaderamente, si a veces nos estamos comportando como ovejitas o como cabritos. Volviendo ya al Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El que va a ir a la derecha, hermano, el que se ha venido comportando como ovejita desde la fundación del mundo, esto quiere decir que todo aquel que ha caminado según su voluntad, Él nos escogió desde la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si no has recibido
a Cristo Jesús como nuestro Señor y único Salvador, Romanos 6:23 nos lo deja bien claro. En Mateo 25, del 33 al 34, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él vendrá a poner un límite, apartará lo uno de lo otro. Recordemos que las ovejas son obedientes, sumisas, dóciles, mansas. Jesús vendrá a establecer su reino de Dios en la tierra y reinará en perfecta paz durante 1000 años. Y luego de ese 1000 años, en Apocalipsis nos deja bien claro que será soltado por un poco de tiempo el diablo para hacer caer aún a los escogidos. También allí en el milenio tenemos que estar preparados y hacer las cosas bien, hermano. El milenio mesiánico, y Jesús dice que Él invitará a las ovejas a gobernar con Él. ¡Qué alegría! Es darnos cuenta de las multitudes que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Este mensaje es para compartirlos, hermanos, y escudriñarlo. Multitudes que aún estamos viviendo como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. A veces nuestro Padre bendito nos da la oportunidad de compartir en un trabajo, pero nunca queremos compartir la palabra, aún los que ya sabemos. A veces estamos con compañeros de deporte y nunca queremos compartir. Somos individualistas. Solo nos nutrimos para nosotros, pero nunca nadie quiere compartir. A veces porque el prójimo no le gusta aceptar también un mensaje. Pero nos va a pedir cuenta. ¿Quiénes son las ovejas? Jesús las identifica por sus acciones. Mateo 25, del 35 al 40. Aquí va a ver quién verdaderamente es el que se está comportando hoy en día, hermano, a la luz de la Biblia, como una verdadera ovejita. Separen este mensaje, 25 del 35 al 40, Mateo 25 del 35 al 40. Es fácil de ver, si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, nos vamos a identificar con ellos y seremos ovejitas. Pero si no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, van a ver aquí mismo que no estamos comportándonos como ovejitas, sino como cabritos. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, que aquí representa a nuestro Señor Jesucristo, les dirá: cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que fácil de ver aquí, Mateo 25 del 35 al 40 es fácil de ver. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me recogisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. En el hospital y venisteis a mí. Sediento y me disteis de beber. Enfermo y me visitasteis. ¿Hacemos esto, apreciados hermanos? Si lo hacemos, seguro que vamos por buen camino. Pero si no lo hacemos, ya desde ya, nuestro Padre bendito aquí nos está comparando como cabrito. Ya lo vamos a ver en Mateo 25 del 41 al 46. A las ovejas la identifican con lo justo, pero luego
El Señor identifica a los cabritos. Recordemos que los cabritos van a ir a la parte izquierda, al rechinar y al crujir de dientes. Solo vernos aquí en Mateo 25 del 41 al 46. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Tuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces es fácil de vernos y de identificarnos. ¿Quiénes estamos haciendo la voluntad del Señor? Nos identificamos con el que estaba desnudo, hambriento, sediento, forastero, en la cárcel y en el hospital, y que uno acude a ellos. Pero el Señor dice que el que no estaba haciendo su voluntad será apartado a la izquierda, donde es el lugar preparado para el diablo, sus ángeles caídos y todo aquel que ha hecho el mal. Esto viene a ser de todas las generaciones, hasta cuando venga el Señor, hermanos. A las ovejas se las identifica como lo justo y a los cabritos como injusto. En la Biblia el justo es quien vive como Dios manda, mientras que el injusto es el que se rebela en contra del orden de Dios. Muchos de hoy en día no estamos a cuenta, pero tenemos oportunidad todavía, hermanos. El apóstol Pablo hace lista de los que consideran como injustos y afirma que estos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos una lista que el apóstol Pablo deja para quienes estamos en una de ellas, que salgamos de eso. Seguro que el que no es borracho, de pronto es maldiciente, o el que es idólatra, de pronto es avaro. Entonces, a la luz de la Biblia, un poquito más adelante vamos a ver que todos hemos pecado, no hay un justo. El único justo fue el Señor, que vino a darnos un ejemplo a todos y a cada uno, que sí se puede vivir correctamente. Pero también nos llama el arrepentimiento al Señor, porque Él no quiere, y está tardando su venida, porque Él no quiere que ninguna alma perezca, que todos alcancemos la gracia. El apóstol Pablo explica cómo alguien que pecó puede ser limpiado, lo que aplica a todo, porque no hay nadie que haya sido perfectamente justo. Como está escrito, no hay un justo, ni aún uno, dice la palabra del Señor. Esto lo encontramos en Romanos 3, del 10 al 31, pero por el tiempo no voy a leerles dos nada más. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es fácil de darnos cuenta que todos hemos pecado, pero ¿cómo venimos a ser verdaderamente limpiados? Cuando recibimos a Cristo Jesús, y es un proceso. Recordemos aquí todos que nuestras miradas están en Cristo Jesús, el buen pastor, el que dio la vida por todos nosotros. Allá está nuestra mirada.
No está nuestra mirada en el pastor que nos ministra, en el buen hermano. Bien por ellos, porque ellos están llenos del Espíritu Santo si es que verdaderamente son buenos pastores o buenos hermanos. Pero nuestras miradas siempre van a estar en Cristo Jesús. Ellos no nos pueden dar de su espiritualidad, porque ellos están haciendo lo bueno para ellos mismos, para que cuando venga Cristo seamos llevados a las nubes, el encuentro con el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Entonces, cuidado, nos va a pasar como la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Más adelantito les voy a compartir unos 2 mensajes. En 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Recordemos, apreciados hermanos, que los que hemos conocido el regalo de la gracia, lo hemos hecho, precisamente porque alguna vez estábamos desamparados y dispersos y conocimos acciones de justicia, de paz, de solidaridad, amor y salvación. Mientras tanto, trabajemos por la justicia. El Señor Jesús les explica diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25, del 1 al 13, es la parábola de los 10 vírgenes. Pero yo solamente les voy a dar unas 2 pequeñas resúmenes para ver que 5 estaban llenas sus lámparas y las otras 5 tenían aceite, pero muy poquito. Se cabecearon. Cuando oyeron el estruendo que llegaba el novio, las 5 insensatas le pidieron a las 5 prudentes que les diera de su aceite para las lámparas. Pero aquí ya vamos a ver, a la luz de la Biblia, qué significa que sus lámparas estaban llenas. En esta parábola, el novio representa al Mesías que viene por su novia. Recordemos que nosotros somos la iglesia, la novia, no son los edificios, apreciados hermanos. Muchos conocen, pero muchos no conocemos también. En Apocalipsis 22, 2 y 3 tenemos una buena explicación. En la Biblia, el número 10 representa a la congregación. Las 10 vírgenes son una figura del pueblo de Dios, de todas las generaciones. Allí es que la mitad prácticamente de todos los tiempos casi está preparada, pero la mitad no. Si no, veamos la moraleja de esta parábola de las 10 vírgenes, que la mitad fueron al gozo del novio, a las bodas del Cordero, pero la otra mitad no. Así sucede para los tiempos de hoy, hermano. Si no, hay que leer toda la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13. Se las doy para que ustedes la escudriñen, apreciados hermanos. Es interesante ver que todas se durmieron, pero al oír el sonido del shofar, el cuerno del carnero usado como trompeta, que anuncia la llegada del novio. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, hay una buena explicación cuando venga Cristo Jesús por su iglesia. Pueden leerlo allí, todos esos mensajes, hermanos. Vemos aquí que todas se despertaron. Las que se prepararon con aceite extra lograron entrar, pero las imprudentes se perdieron el momento de la entrada a la boda del Cordero. Por no estar lista. La moraleja que Jesús quiere dejar en esta parábola es que estemos preparados para su venida en todo momento, pues no sabemos cuándo será, ni el día ni la hora. Mateo 25, 13, mire lo que nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos. El Señor dice que ni los ángeles lo saben.
Y si no estamos preparados, nos va a suceder como las 5 insensatas, las 5 vírgenes insensatas, pero las 5 prudentes sí entraron. Ahora, ¿qué significa que estaban llenas sus lámparas de aceite? Porque estaban llenas del Espíritu Santo de Dios, llenas de fe, mujeres que estaban preparadas, listas, estaban seguros de una manera simbólica, habían hecho la voluntad de nuestro Padre Celestial. Se cabecearon, dicen que todas se despertaron, pero las que estaban llenas del Espíritu Santo, llenas de fe, sus lámparas de aceite estaban llenas, entonces ellas sí entraron a las bodas del Cordero. Pero la mitad, las 5, en ese momento quisieron. Imagínense que de aquí a mañana sepamos que viene el Señor y en ese momento nos queremos hacer todo lo que no hicimos toda la vida. No, pues ahí estamos equivocados. Por algo nos dice Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También les quiero compartir la parábola de los talentos. En Mateo 25, del 14 al 30, pero yo le voy a leer 2 pequeñas similitudes. Porque estas 2 parábolas, ¿por qué se las he traído, hermano? Porque aquí hay una similitud tremenda entre la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Recordemos que nuestro Padre Celestial a todos nos da talento. No hay un ser humano que diga que no tiene talento. Todos tenemos talento. Lo único que nuestro Señor nos pide es que nos va a pedir cuenta por esos talentos. Al que más le ha dado, mayor le demandará. La parábola de los talentos, un hombre que se prepara para partir un viaje, confía sus bienes a su siervo. Él distribuye su riqueza entre los 3 criados, adjudicados a ellos sobre la base de sus capacidades. Para los primeros confió 5 talentos, a los segundos 2 talentos y al tercero 1 talento. Los primeros 2 siervos se pusieron a trabajar con el dinero de su señor. El tercer siervo no invirtió dinero de su señor. En lo absoluto, cavó en un hoyo en la tierra y enterró el dinero de su señor. Cuando el maestro regresó, los 2 primeros se reunieron con impaciencia con su señor, al parecer encantado con la oportunidad de multiplicar su dinero. Su amo, ambos fueron elogiados como buenos siervos, buenos y fieles. Ambos fueron recompensados con mayores responsabilidades en el servicio de su amo. Ambos fueron invitados para compartir en la alegría de su amo. Pero qué diferente es la reacción del Señor con el tercer siervo. Es un asunto muy diferente. Este siervo vino a su Señor con solo el talento de su amo. Tenía originalmente encomendada no aumentar el dinero de su Señor en lo absoluto. De hecho, si esto llegara a ocurrir en los días de hoy, sería tremendo. Va a venir el Señor y, a ver, hijo, te di 1, 2, 5, 10 talentos. ¿Y qué se hizo? No se hizo nada. Pues entonces nos va a pedir, ¿y a dónde seremos? A la izquierda, y ahí será el rechinar y el crujir de dientes. Este servidor ofrece una débil excusa para su conducta. Le dijo a su maestro que él era un hombre duro y cruel, un hombre que estaba pidiendo y que espera ganar en lo que no había trabajado. Sostuvo que por eso tenía miedo de tomar su riesgo en cualquier tipo de inversión. Aquí podemos ver, hermano, de modo que simplemente escondió el dinero y ahora se lo devolvió sin ninguna ganancia. Imagínense que nos ocurra esto a nosotros. No, pues, no debe de ser así. Si no, ya sabemos lo que nos espera. El maestro reprendió a este esclavo por ser malo y perezoso. En pocas palabras, negligente. Tomó su talento, se lo dio al que ganó 10 y lanzar a este tipo en las tinieblas de afuera, donde el lloro y el crujir de dientes. Con cuidado debemos de tener en cuenta los resultados de ser buen siervo. En esta parábola, a mayor responsabilidad es el reino de los cielos y la alegría eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil de ver la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Recordemos que al que tiene se le dará más
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al que se le quita es porque fue negligente, perezoso y que no puso en práctica el talento que el Señor nos ha dado. Volviendo, apreciados hermanos, en Mateo 25, 31 al 46, el juicio de las ovejas y las cabras está puesto como una mirada indiscutiblemente clara hacia el futuro. De tal manera que todas aquellas personas que se acerquen al Señor serán perdonadas. Todas. El Señor está tardando su venida para que todos vengamos al arrepentimiento y no seamos juzgados en la nación que nos encontremos, en el pueblo, en la ciudad, en cualquier lugar. Va a haber juicio para cada nación, hermano. Pero todo, ahí se va a terminar absolutamente todo. Y de todas las generaciones. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y al que oye, diga, ven. Y al que tiene sed, venga. Y al que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17, si lo quieren leer. Mejor acercarse al Señor ahora mismo mientras hay tiempo. Apreciados hermanos y hermanas, este mensaje del juicio de las naciones es para que todos hagamos un alto, reflexionemos y veamos si es que hemos venido actuando como cabritos, seremos avergonzados en el lugar de rechinar y crujir de dientes, porque ese lugar está preparado para el diablo, sus ángeles caídos y todo aquel que hizo el mal de generación tras generación. Pero si hemos venido y estamos actuando como ovejitas, que el Señor nos ayude. Y a los que nos falta, pues ir por ese camino. Nuestras miradas están en Cristo Jesús. Gracias, Padre Jehová de los ejércitos, bendito Señor, por este momento, por este tiempo. Tú nos has permitido que podamos compartir este mensaje del juicio de las naciones. Sabemos que tú vas a venir, poderoso Señor, con tus ángeles, y que tú apartarás, como el buen pastor separa las ovejas de los cabritos. El que esté como ovejita será ido al reino celestial, al milenio, a la vida eterna. Pero el que esté actuando como cabrito será avergonzado y será echado al donde es el lugar del crujir de dientes y donde el lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Señor, ayúdanos a que seamos como verdaderamente ovejitas, obedientes. Padre Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén